revisar ejercicios, ¿cierto? En donde finalmente los datos que se van a dar para poder resolver el ejercicio, por un lado van a ser la función de demanda, ¿ya? Y la función de oferta por otro lado. Otra cosa interesante que yo les mencioné es que puede aparecer, ¿cierto?, una función de demanda del mercado o puede aparecer una función de demanda individual, al igual que la función de oferta, que puede ser de mercado o puede ser individual. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Determinar lo que se denomina en economía equilibrio, ¿ya? Punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio, ¿qué es? Es un precio y una cantidad que satisface las condiciones tanto para la demanda como para la oferta de un bien o un servicio que se está transando en un mercado determinado. Entonces, en este ejemplo particular, ¿cierto? Tenemos el mercado de cervezas artesanales en la ciudad de Chillán, que está dado por esas expresiones que aparecen aquí. Una función de demanda de mercado y una función de oferta de mercado. Dado esos antecedentes, ¿cierto? Se pregunta cuál es entonces el equilibrio o cuál es la cantidad y el precio de equilibrio. Para esto, nosotros veníamos anteriormente de definir el equilibrio como un punto en la gráfica en donde se cruzan o se intersectan la función de oferta ascendente y la función de demanda. Y eso nos va a permitir determinar en el eje horizontal, es decir, en el que comúnmente es el eje X, en donde acá vamos a tener la cantidad, cuál es la cantidad de equilibrio, y en el eje vertical, que es el Y, ¿cierto? En el gráfico convencional de álgebra, pero que acá en vez de Y va a ir un precio, cuál es el precio de equilibrio. Entonces, el precio iría hacia arriba, en la recta que va hacia arriba, y la cantidad en la que va acostadita horizontal, ¿ya? Para que no se confundan también con eso, ¿ya? Entonces, dicho, ¿cierto?, que el equilibrio se encuentra en la intersección entre oferta y demanda, ¿qué es lo que deberíamos hacer para encontrar el equilibrio? Igualar las funciones de oferta y demanda. Yo no sé si les pregunté, pero ustedes tuvieron álgebra o tienen álgebra ahora, o no sé, no estoy seguro. ¿Tenemos álgebra ahora, profesor? Ahora, ya. Entonces, ya saben lo que es una función, o más o menos les han explicado lo que es una función. O saben ciertos parámetros de lo que es el álgebra, lo gráfico y todo eso. Entonces, yo igual voy a reforzar algunas ideas, pero en general son dos funciones, ¿cierto?, que se igualan, y al yo igualar esas dos funciones voy a encontrar ese punto en donde se cruzan, en caso de que eso ocurra, que evidentemente en este caso sí va a ocurrir. Tampoco les voy a dar un ejercicio que no se puede hacer. Ahora, sabemos que la función es todo esto, o sea, la función de demanda es QXD es igual 500 menos 10px, y la función de oferta es QXO es igual a 10px menos 100. Pero cuando yo igualo demanda y oferta, no me interesa colocar todo, ¿ya? O sea, yo no tengo que colocar, aquí donde va a ir la de demanda, no tengo que colocar el QXD, ¿ya? Porque el QXD, ¿cierto?, es finalmente lo que es la función de demanda, pero la función de demanda aquí es igual a todo esto, a lo que está al interior, ¿ya? Y por eso coloco solo eso. De esa manera, yo al hacer esta igualdad voy a encontrar un resultado, de lo contrario tendría tres signos iguales y me haría, ¿cierto?, toda una complicación resolver el ejercicio. Entonces siempre tomen lo que está dentro de la función, ¿ya?, a lo que es igual la función. Es muy básico quizás para algunos, pero para que a nadie le genere ningún problema, ¿ya?, ni se vaya a equivocar en eso. Entonces la función de demanda acá era 500 menos 10px y la función de oferta 10px menos 100. Trabajamos las variables al lado izquierdo, los números al lado derecho. Si a ustedes les resulta más fácil trabajar las variables al lado derecho y los números al izquierdo, es exactamente lo mismo, ¿ya?, para que tampoco se compliquen con eso. Pero en este caso, tiramos las variables al lado izquierdo y los números al lado derecho.
Entonces, ¿qué es lo que hice yo acá? Producto de que las variables fueron al lado izquierdo me quedó inicialmente menos 10px, menos 10px, puesto que este que está acá, yo también lo pasé al lado izquierdo. ¿Ya? Y al lado derecho me quedó menos 100, menos 500, porque este lo pasé hacia el otro lado. El resultado de ese paso preliminar me quedó al lado izquierdo, menos 10px, que es menos 20px. Y al lado derecho me quedó menos 100, menos 500, que es menos 600. Como tengo negativo en la variable, multipliqué por menos 1, y por eso me quedó 20px es igual a 600. ¿Ya? De ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar px. Px es igual a 600 dividido en 20, y me da como resultado 30. Ese es el precio de equilibrio de la cerveza artesanal en la ciudad de Chillán. 30 unidades monetarias. ¿Ya? Si supiéramos qué unidad monetaria es, no sé, si fueran dólares, ¿cierto? Serían 30 dólares, si fueran pesos, serían 30 pesos, y así. ¿Ya? Pero como no definí la unidad de medida, son 30 unidades monetarias. Ahora, con ese precio, yo ahora puedo conocer cuál es la cantidad. Cuánto es la cantidad demandada y cuánto es la cantidad que se pone en el mercado por parte de la empresa o de los oferentes. ¿Cómo hago eso? Reemplazando ya el valor del precio en cada una de las funciones. Como les dije, creo, tiene que dar exactamente el mismo resultado, a menos que estemos trabajando con decimales, pero al aproximar debería dar lo mismo, ¿ya? Bueno, a menos que por ahí haya un error de 1 o 2, cuando trabajamos con decimales muy complicados o que tienen muchos decimales, puede permitirse un pequeño desfase, pero en este caso no, porque es un número entero, ¿ya? Entonces, el primero, si el precio es de 30, que pusimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con la función de demanda? La función de demanda es 500 menos 10px, y en px yo voy a colocar 30, que es el precio que acabo de determinar. Entonces me queda 500 menos 10 por 30, que es 300, o sea, 500 menos 300 es igual a 200. Esa es la cantidad demandada de botellas de cerveza artesanal en la ciudad de Chillán. Y si yo lo hago con la oferta, me debe dar 200. Si no me da 200, si me da 300, está malo, ¿ya? Para que igual lo consideren. La misma pregunta, o la misma condición. Si Px o si el precio de la cerveza es de 30, entonces, ¿qué pasa con la función de oferta? ¿Cuánto es la función de oferta? 10px menos 100. Px es 30. ¿Ya? Entonces me queda 10 por 30, 300. 300 menos 100, 200. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este mercado? Los consumidores de cerveza están demandando 200 botellas de cerveza artesanal a un precio de 30 unidades monetarias cada botella. Mientras que los oferentes o las empresas que producen esta cerveza artesanal están poniendo en el mercado 200 botellas de cerveza a un precio de 30 unidades monetarias cada botella. ¿Ya? Por eso se llama equilibrio, porque todo coincide, ¿cierto? Todo calza. Ahora, una segunda parte de esto es que nosotros esto lo tenemos que traducir en un gráfico, ¿ya? Tenemos que llevarlo a lo que es un gráfico. Y el gráfico es parte también del ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo en el práctico o en el certamen les pregunto, ¿ya? O les hago un ejercicio así, yo les voy a preguntar por esto, por el equilibrio, es decir, por la cantidad y el precio de equilibrio, pero también les voy a poner graficar, ¿ya? Graficar los resultados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo graficamos? Y aquí voy a enseñarles, ¿cierto?, a cómo graficar estas funciones. O cómo yo por lo menos les voy a recomendar graficar para que les sea más fácil. Y bueno, es un poquito tedioso por los números, porque hay que hacer varias cosas, pero finalmente si lo aprenden a hacer les va a ser muy útil.
Mi recomendación es que siempre partan por graficar la función de demanda, ¿ya? Porque es más fácil, aparentemente, graficarla. Entonces, ¿qué hago yo para graficar esta función de demanda? Que yo la anoté acá. Ah, pero antes, miren, el gráfico siempre va a tener dos ejes, ¿ya? Por lo menos hasta esta parte. Va a tener dos ejes, el eje vertical, o el que comúnmente yo les decía hace un momento, que ustedes lo conocen como el eje Y, ¿ya? Y el eje horizontal, que comúnmente ustedes conocen como eje X. ¿Ya? ¿Por qué no les recomiendo que le coloquen Y y X? Porque acá van a cambiar las letras, las variables. El eje vertical, en donde antes estaba el eje Y, ahora va a tener el precio del bien. Por eso es que acá en el vertical aparece el precio por botella de cerveza. Ya siempre va a ser el precio. Y en el horizontal, que antiguamente, ¿cierto? O en álgebra comúnmente le denominan eje X, va a estar la cantidad. ¿Ya? Entonces acá, en el eje horizontal, van las botellas de cerveza. ¿Ya? Cuando yo hago un gráfico inicialmente, me queda sin números. Lo primero que yo trazo son las líneas, ¿ya? Sin nada. De hecho, miren, voy a hacer algo mucho más práctico para que les sirva más. Voy a tratar de graficarlo de nuevo, ¿ya? Para que lo aprendan en el paso a paso. Entonces voy a graficarlos en un Excel, me queda más fácil. Y les voy a compartir la pantalla para que así mejor puedan tenerlo en vivo y en directo, y si hay consultas las podemos resolver inmediatamente. Entonces lo primero, vamos a sacar el color, perdón, le vamos a sacar las cuadrículas. Ya. Y voy a traer la función, ¿ya? Que es lo que me interesa a mí graficar, la función de demanda, que es esta. Ya, esta es la función. Se ve el Excel, ¿cierto? Se ve la hoja blanca con la función al lado derecho. Perfecto. Entonces, yo les voy a mostrar, así está la hoja, ¿cierto? Cuando ustedes encuentran la evaluación, está la hoja en blanco y lo único que tienen son las funciones. Entonces vamos a graficar primero la función de demanda. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Ustedes toman el lápiz, ¿cierto? Y trazan dos ejes. Te lo voy a mover un poquito para que no me moleste. Voy a poner acá abajo. Trazan dos ejes, perdón. Uno que es vertical, que es el que yo tengo acá. Lo voy a poner un poquito más ancho para que lo puedan ver. ¿Ya? Y trazan uno horizontal. ¿Ya? Esto no va a cambiar en ningún caso. Siempre van a ser estos dos ejes. Siempre, siempre, siempre. A ver si está derecho. Falta un poquito. Ahí está. Eso es lo primero. Los ejes. ¿Ya? Ahora les vamos a poner nombre, que es lo que yo les decía hace un momento. Les vamos a poner nombre. Entonces, al eje vertical le vamos a poner precio. ¿Ya? Le vamos a poner precio. Si ustedes quieren le ponen P de X, ¿ya? También está bien. O si quieren le ponen precio por botella de cerveza, como está en el ejemplo, ¿ya? Son equivalentes. Y acá le ponemos cantidad. Y acá ustedes de la misma forma pueden ponerle cantidad, cantidad de botellas de cerveza o simplemente QX. ¿Ya? QX, no QXD ni QXO, QX. ¿Ya? Y ahí tenemos el plano cartesiano, ¿cierto? Con su vertical y con su horizontal. Y ahora sí que vamos a comenzar a graficar. Entonces, tenemos, voy a correrme un poquito más hacia la izquierda. Ahí sí. Entonces tenemos esta función. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que inicialmente, como les decía hace un momento,
grafiquen la función de demanda primero. ¿Y cómo la van a graficar? Trazando una línea o una recta de forma descendente o de forma inversa entre el precio y la cantidad, tal como la que yo coloqué acá. Igual le voy a dar un poquito más de volumen para que se vea un poquito mejor. Esa es la función de demanda, ¿ya? Ahora, a mí me interesa saber, porque al final estoy cuantificando, ¿ya? O sea, si fuera por hacer el dibujo, sería aprender a dibujar todo y estamos todos felices, pero nos interesa cuantificar. Entonces me interesa a mí saber, y que ustedes lo puedan determinar, cuánto es el numerito, cuál es el numerito que está acá, donde la función de demanda corta al eje vertical. Y por otra parte, cuál es el numerito que está acá también. O sea, cuál es el número en donde la función de demanda corta al eje horizontal que es de la cantidad. Y eso es lo que vamos a determinar con la función, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, voy a copiar esto acá. El plano, ¿cierto? Tiene números. Sabemos que acá está el 0, donde en el plano está en la intersección del precio con la cantidad, está el 0 o que se denomina también origen, ¿ya? La recta de la horizontal va desde 0 hacia la derecha con números positivos y desde 0 hacia la izquierda están los números negativos, ¿cierto? Si lo vemos del otro lado, en la vertical, del 0 hacia arriba están los números positivos y hacia abajo están los números negativos. Dicho eso, si yo me voy al extremo acá donde corta la función de demanda, al eje horizontal, a la cantidad, yo conozco un valor, ¿ya? Conozco cuál valor, el valor de del precio. ¿Por qué? Porque miren, acá hay numeritos, aquí hay puros numeritos, se supone, ¿ya? Y en este punto, ya donde se corta el eje horizontal con el vertical, ¿cuál es el valor del precio? Es igual a 0, porque ahí está el origen. O sea, ahí es 0 cantidad y 0 el precio. Entonces, el precio ahí tiene un valor 0, ¿ya? Por lo menos para este caso, nos interesa que el precio tenga un valor 0. Entonces, cuando yo me proyecto hacia la derecha, me voy desplazando en la horizontal, llego hasta este punto, el precio sigue siendo 0, porque yo no me moví hacia arriba ni hacia abajo, ¿ya? Sigue siendo 0, estoy en el mismo punto. Pero ¿qué cambió? El valor de la cantidad. Y ese es el que tengo que determinar. Pero como ya sé que el precio es 0, yo voy a hacer acá, voy a reemplazar en P de X un 0, ¿ya? Yo habiendo reemplazado por 0, puedo obtener cuánto es el valor de la cantidad máxima que se demanda cuando el precio es igual a 0, que es este punto que está acá, ¿ya? Entonces, esto va a ser un poquito más complejo procesar y eso yo lo entiendo muy bien porque ya me costaba cuando teníamos las clases presenciales, ¿ya? Así que para que lo vamos a explicar varias veces para que no se frustren si es que no lo entienden a la primera. Entonces, ya, acá reemplacé por 0. Y luego lo único que yo hago ya es desarrollar esta ecuación que yo tengo acá, en donde ya tengo una sola variable. Entonces tengo que determinar finalmente cuánto es el valor de QXD, ¿ya? ¿Ya cuánto es el valor de QXD? Perdón, esto es un tamaño de 24, está en 18, 24. No, está un poquito muy grande. Ay, 24, ahí sí. Bien, entonces, el 500 lo voy a mantener, pero voy a multiplicar esto, el 10 por el 0. ¿Cuánto es 10 por 0? Es 0. 10 por 0 es 0. Entonces me queda finalmente la ecuación que Q de X, ¿ya? Es 500 menos 0.
500 menos 0, ¿cuánto es? 500. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la cantidad máxima que se está demandando de cerveza? Que en este caso corresponde a cuando el precio es 0, sería igual a 500 botellas de cerveza. ¿Ya? Lo voy a dejar en negrita. Y ese numerito, ese 500, yo lo voy a colocar acá, en el extremo de la cantidad. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner 500 y este está acá. ¿Ya? O sea, la función de demanda corta al eje de la cantidad o el eje horizontal, ¿cierto? Cuando la cantidad vale 500. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo para determinar el precio máximo, pero lo vamos a hacer a la inversa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta acá, como está planteada la función, que inicialmente es una función, me permite saber cuánto es el valor de Q, QXD. Pero yo ahora quiero saber el valor del precio. ¿Ya? Y en álgebra, para saber el valor del precio, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que despejar esa función. Ya no dejarla como QXD, la variable dependiente, sino que ahora tengo que dejar el precio como variable dependiente. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, voy a hacerlo paso por paso. ¿Ya? Si alguien sabe despejar, muy bien por él o por ella, pero si alguien no sabe, lo voy a explicar también nuevamente. Entonces, para despejar, yo tengo que seguir las reglas básicas de álgebra, o sea, si yo voy a trasladar números o términos de un lado al otro lado del signo igual, tengo que preocuparme de dos cosas. En primer lugar, si está sumando o restando, o en segundo lugar, si está multiplicando o dividiendo. Si está sumando a un lado y yo lo quiero mover al otro lado, va a pasar restando y viceversa. Si está multiplicando a un lado y yo lo quiero pasar al otro lado, va a pasar dividiendo y viceversa. O sea, si está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, como a mí me interesa despejar Px, este Px que está acá, yo lo tengo que mover hacia la izquierda. Y al yo moverlo hacia la izquierda, me va a quedar de la siguiente manera, la expresión. Al lado izquierdo yo tenía QXD anteriormente, tenía QXD, y ahora voy a pasar, el PX, ya que yo les acabo de decir que estaba restando, o que estaba negativo al lado derecho, y ahora yo lo voy a pasar al lado izquierdo, ¿ya? ¿Y cómo va a pasar al lado izquierdo? Va a pasar positivo. Entonces me va a quedar más 10 px, 10 px, ¿ya? Y esto es igual a 500. ¿Qué hice? Lo único que hice fue trasladar ese 10px que estaba negativo al derecho, pasarlo al lado izquierdo, y como pasó al otro lado, ¿cierto? Pasó positivo. Ahora, como me interesa dejar solo el px al lado izquierdo, ese qx que está ahí, lo tengo que pasar al lado derecho. Bajo la misma lógica, ¿qué está haciendo ese qx? Está sumando a 10px, es positivo. Entonces va a pasar al otro lado con signo negativo. ¿Vale? Lo voy a hacer acá. Es esto. Entonces este que está acá lo voy a trasladar a este lado, pero va a pasar con signo negativo. ¿Ya? Y ese 10px le voy a sacar el signo, porque si se lo saco o se lo pongo, va a seguir siendo 10px. Ahora, si yo quiero dejar solito el px, que es lo que quiero hacer, ¿cierto? Tengo que, ese 10, ¿qué está haciendo el 10 con el px? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué está haciendo el 10?
Está sumando, está restando. ¿Está multiplicando, profesor? Ya, muy bien. Multiplicando. Sí, está multiplicando, ¿cierto? Entonces, como está multiplicando al lado izquierdo y yo lo quiero pasar al lado derecho, va a pasar dividiendo, ¿ya? Entonces, me va a quedar de la siguiente forma ahora la expresión. Me va a quedar p de x es igual a esto, a 500 menos qxd, ¿ya? 500 menos qxd, dividido todo eso por 10, que es el 10 que está multiplicando a p de x, ¿ya? Eso yo lo puedo simplificar un poquito más, ¿ya? Efectivamente lo que vamos a hacer, voy a poner un poquito más acá para tener más espacio, ¿sí? Y me va a quedar entonces que p de x es igual, es igual 500 dividido en 10, ya que eso es 50, menos el resto, que es qxd en la parte de arriba, qxd dividido por 10, ¿ya? Y ahí tengo la función en términos de p de x como variable dependiente. Y ahora recién puedo hacer lo que hice hace un momento, hacer ese juego, ¿cierto?, de determinar cuándo vale 0. Y eso es lo que vamos a hacer, miren. O sea, todo esto que acabamos de hacer recién es solo para dejar la función del otro lado, o sea, dejando como variable dependiente a p de x. Es como que si yo les diera la función así, perdón, como que si yo les diera la función así nada más, así, ahí, y ustedes tuvieran que trabajarla desde ese punto, ¿ya? Que en algunos casos pasa, para que igual tengan cuidado con eso. En algunos certámenes, en algunas evaluaciones, puede aparecer de repente una función así, qxd es igual a eso, y la de oferta puede aparecer como px, ya para que tengan cuidado igual con eso. De repente ocurre. Entonces, yo ahora quiero conocer el valor o el numerito que está acá, que lo voy a borrar, de hecho le voy a poner un signo de interrogación porque no sé cuánto vale, ¿ya? Entonces, ese numerito quiero saber cuánto es. Para eso voy a tomar esta función, esta, px. ¿Por qué px? Porque efectivamente quiero saber cuál es el precio máximo. Y vamos a hacer el mismo jueguito. Vámonos al origen. En el origen tenemos el 0, 0. Y ahora yo me voy a desplazar por la recta del precio, por la vertical, perdón. Ahí está 0, 0, que es 0 para el precio, 0 para la cantidad. Si yo me comienzo a desplazar en la del precio, el precio comienza a cambiar, pero el valor de la cantidad, el valor numérico de la cantidad, sigue siendo 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Para acá está el 500, ¿cierto? Si bajo para acá, por acá puede estar el 100, sigo bajando y acá está el 0. ¿Ya? Y si yo me proyecto hacia acá, la cantidad sigue siendo 0, pero el precio cambia. Entonces, ¿qué voy a hacer para saber este valor numérico del precio? Voy a reemplazar esa cantidad por 0, ya que es lo mismo que hice anteriormente, pero ahora para la cantidad. Entonces, en vez de qxd, voy a ponerle 0. ¿Ya? Y como vale 0 en la parte de arriba, va a pasar lo siguiente. Va a ocurrir que p de x es igual a 50 menos 0 dividido en 10 es 0. ¿Ya? Por ende, finalmente, cuando yo resuelvo para px, 50 menos 0, ¿cuánto es? Es 50. Entonces, ese es el precio máximo y ese es el numerito que va a ir acá, 50. Es decir,
es el precio máximo por botella de cerveza, ¿ya? Y con ese precio hay otra característica. ¿Cuánto es la cantidad demandada de botellas de cerveza con ese precio? 0, que es lo que hicimos recién y que es lo que corroboramos con este gráfico. Y así se determinan los extremos, o cómo es más o menos el gráfico de lo que es la función de demanda. Siempre la función de demanda es así. ¿Ya? Y si se dan cuenta, miren, yo ahora les voy a compartir el gráfico que hice en la PPT, que es el mismo. Ahí está, ¿ven? 50, aquí está más bonito, obviamente. Y aquí está el proceso, es el mismo que yo hice. Y para el precio máximo es 50, para la cantidad máxima es 15. Eso que hice para la función de demanda, voy a hacerlo también para la función de oferta. ¿Ya? Y la función de oferta está acá. Y me la voy a llevar al Excel para graficarla también. Pero voy a hacer los ejes, primero que todo. ¿Ya? Voy a hacer los ejes. Voy a borrar. Ah, no, estoy puro limpiando. Ahí sí. Esto que está acá lo voy a correr un poquito para hacer el mismo trabajo, pero con la función de oferta. Bien. Entonces, ahora, en la función de oferta, la recomendación mía es que no tiren ninguna recta ya inicialmente, no hagan nada relacionado con eso. Les voy a pedir lo que sí, un segundo para cargar mi computador. Bien. Ya. No sé si estoy compartiendo bien. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos ahora a graficar esa función, que es una función de oferta de mercado, y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Pero miren, ahora hay una pequeña diferencia. La función de oferta es ascendente, ¿ya? Es decir, mientras mayor es el precio, mayor es la cantidad. Mientras mayor es la cantidad, mayor es el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros muchas veces vamos a graficar extremos, pero solo en esta parte del gráfico, ¿ya? No hacia arriba, o sea, no sé hasta dónde se va a extender esta función de oferta hacia arriba. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a tomar la función y voy a ir a determinar cuál es la cantidad o en qué punto del eje horizontal, que es donde está la cantidad, pasa mi función de oferta. Y para eso voy a tomar esta misma, porque está con la cantidad como variable dependiente. ¿Ya? Entonces, me voy a la cantidad. Y me interesa saber, ¿ya?, por dónde pasa la función de oferta cuando el precio es 0. ¿Sí? Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace un momento. Y donde está P de X, voy a reemplazar un 0. Voy a reemplazar con un 0. Y de esa forma voy a poder determinar cuál es el punto por donde pasa mi función de oferta en el eje de la cantidad o en el eje horizontal.
Entonces, Q, X, O es igual, 10 por 0 es 0, menos 100. ¿Eso qué implica? Que finalmente, perdón, me equivoqué, es O, ahí sí. La cantidad entonces sería 0 menos 100, que es menos 100. Entonces yo me voy a mi recta horizontal, que es de la cantidad, y voy a identificar un punto donde yo calculo que está el menos 100, que yo digo que puede estar por aquí. Ya lo voy a poner aquí. Menos 100. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar mi función de oferta hacia arriba. Entonces, dado eso, mi función de oferta va a cruzar no solo a mi eje X, porque va a pasar de manera ascendente, y también va a pasar por el eje del precio. Entonces yo también voy a tener que hacer lo mismo que hice hace un momento, y conocer cuál es el valor por donde pasa, ¿cierto?, la función de oferta, pero en el eje del precio. Entonces voy a tomar esta función de oferta y voy a despejar Px. ¿Ya? Lo voy a hacer de la manera más convencional posible para que no le genere ninguna duda. Y esa forma implica que yo, en primer lugar, tengo que pasar hacia el lado izquierdo, donde está el Px. Pero antes, al lado izquierdo, yo tengo un QXO. ¿Ya? QXO. Y voy a pasar un 10px positivo, ¿ya?, que va a pasar al lado izquierdo, como un menos 10px. ¿Ya? Esto es igual a menos 100. Ahora, tal como les dije hace un momento, me interesa que el px es el que quede solo al lado izquierdo. Entonces, ese qxo, que está positivo al lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho, y va a pasar negativo. ¿Ya? Entonces tengo esto, eso, y ese QXO es el que voy a pasar hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces me va a quedar menos Q, perdón, menos QXO, se va a ir de acá. ¿Ya? Dicho eso, ¿ya?, tengo el negativo en el lado izquierdo, entonces voy a multiplicar todo por menos 1. Al multiplicar por menos 1, me va a quedar positivo al lado izquierdo, me va a quedar positivo ese 100, y ese QXO me va a quedar positivo también. Pero tengo otro problema, ya que el 10 se está multiplicando a PX. Entonces tengo que pasarlo dividiendo también al otro lado. Para que finalmente P de X me quede igual a 100, perdón, me quede igual a 100 más QX o dividido todo eso por 10. Luego, yo puedo reducir un poquito esa expresión y me va a quedar que P de X es igual, 100 dividido en 10 es 10 más una fracción, voy a agrandarle un poquito aquí para que me alcance, más, arriba va a quedar el QXO dividido por 10. ¿Ya? Y esta es la que me interesa a mí. ¿Ya? Esa es la que yo voy a utilizar para graficar en lo concreto. Entonces voy a tomar esto, ahí está, y voy a jugar con lo mismo que estaba jugando hace un momento, ¿ya? Es decir, ahora me interesa cuando Q es 0. ¿Y dónde está cuando Q es 0? Ahí. Y si yo me desplazo en toda esta recta de precio, Q va a seguir teniendo un valor numérico igual a 0.
Entonces, ahí yo puedo saber en qué punto del precio pasa mi función de oferta. Entonces, voy a reemplazar ese QXO por un 0. Y así voy a poder conocer cuánto es el valor numérico de la recta por donde pasa, ¿cierto?, mi función de oferta. Entonces, Px es igual a 10 más 0 dividido en 10 es 0. Por ende, P de X, ahí sí, es igual a 10 más 0, que es igual a 10. O sea, voy a irme acá a identificar donde yo pueda definir que está el 10, yo lo voy a poner por ahí más o menos. ¿Ya? Y aquí voy a poner que está el 10. Y ahora me queda solamente trazar mi función de oferta. Voy a ocupar el mismo color, pero con la diferencia es que lo tengo que hacer pasar por donde está el 100 y por donde está el 10 que yo había identificado hace un momento. Y ahí está mi función de oferta, ¿ya? Y qué es exactamente lo que yo grafiqué en la PPT. Y ahora ustedes pueden decir, ¿y para qué hacemos todo esto? Bueno, para graficar nuestro equilibrio, ¿ya? Que si nos vamos a nuestra presentación, que es lo que vamos a hacer ahora, en la presentación el resultado del ejercicio, ¿cierto?, nos dio que el precio, P de X o el precio de equilibrio era 30 y la cantidad era 200. Entonces eso es lo que vamos a graficar ahora, o vamos a plasmar un poquito en el gráfico que acabamos de desarrollar. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar unas líneas, finalmente van a describir, ¿cierto?, este equilibrio que yo acabo de determinar. Entonces los voy a pintar de color negro y les voy a poner entrecortado. Tenemos ahí eso. Y ahí está. Ahí es donde yo voy a extender el precio. Y acá es donde yo voy a extender lo que es la cantidad. Entonces lo voy a colocar acá. Ahí. Y ahí. ¿Ya? Y ahí está el precio y la cantidad. ¿Y qué valores eran? El precio nos había dado igual a 30, que es el que está aquí, 30, y la cantidad nos dio igual a 200, que es lo que debería estar acá. Y así se grafica. ¿Ya? Ese es el equilibrio del mercado de la cerveza artesanal en la ciudad de Chillán. ¿Ya? Para eso hicimos todo este show de transformar funciones, de despejar, ¿cierto?, la función y de graficar ambas Profe, funciones. ¿Sí? profe, una consulta, por ejemplo, si yo quiero llevar la cantidad a cero para que corten el eje del precio, ¿Ya? y reemplazo a cero nomás y obviamente traslado el otro precio para no tener que hacer todo, llevar la Q al otro lado y dividirlo después por el valor que multiplica la P. También Es más rápido. pueden hacerlo, Ah, ok, es ¿sí? válido, es válido. Sí, Ya. sí, correcto. Es que ese es como el paso largo que hizo usted. Sí, efectivamente. Ah, ok, ya. Sí, pueden reemplazar directamente, por ejemplo, tomar la función de oferta acá y ponerle a Q0 Sí, por el tiro, porque lo que corta con el eje, con los ejes. correcto. ¿Ya? Sí, siempre y cuando se cercioren que lo hagan bien, yo no tengo ningún problema con eso, ¿ya? Para que lo consideren igual y si les resulta más fácil lo pueden hacer así. Entonces, de esa forma, plasmamos un poquito lo que es el equilibrio de este mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomarnos el break correspondiente y como a las 9:25 vamos a retomar la clase para seguir desarrollando este tipo de ejercicio, ¿ya? Porque a esto le vamos a dar un poquito de tiempo para poder entenderlo bien y que todos lo puedan entender
lo mejor posible y probablemente hagamos lo que dice su compañero Kim. Apliquemos el método y así ustedes pueden escoger después cuál de los dos les queda más cómodo, ¿ya? Así que si tienen preguntas, igual las